En Twitter, @ecomedios1220. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Esto lo hacemos nosotros. La luz que prendés, el auto que te lleva, los útiles de tus hijos, la ropa que usás. Esto también lo hacemos nosotros. Porque mientras el mundo sigue su ritmo, nosotros dejamos la vida en el campo. Porque de lo profundo de la tierra nace el gas y el petróleo que resuelve parte de tu vida. Y eso lo hacemos nosotros. Somos la fuerza de trabajo que mueve tu vida y hace grande a este país. Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un amigo de la casa que acaba de publicar su nueva novela Paranoia, que ya después veremos si es una novela, si son cuentos juntos que conforman finalmente una novela o qué es lo que se trae esta vez entre manos. Mario, ¿qué nos puedes contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. Tiempo atrás, leyendo un tratado de geología y astronomía concerniente a la evolución del hombre en la Tierra y de los delicados mecanismos que hacían a su desarrollo y sobrevivencia, como asimismo a los peligros siempre latentes nacidos del espacio exterior, como de las masas tectónicas del planeta, y vivamente impresionado por esos equilibrios siempre propensos a destruirte, con afán de indagar causas y efectos que implicaban a estos fenómenos, me compré un telescopio reflector y un pequeño sismógrafo que instalé en mi habitación, cuyo ventanal da a un amplio trecho de cielo. Día a día, y en cualquier horario, fui entrando sin darme cuenta en un grado obsesivo de observaciones que me aislaron en mi pieza de tal forma que mi familia, preocupada, me llevó a un psiquiatra que aseveró que padecía un cuadro de paranoia. Pero el caso es que yo jamás he sido un paranoico. En un taller cercano y acelerado por mis temores siempre en ascenso, acabé construyendo una esfera de plástico resistente para prevenirme de tales cataclismos universales y la boté en el mar hace de esto un tiempo, y en ella me he echado a navegar alejándome de terremotos y de meteoros que podrían ralear nuestra especie. Ya es de noche. El cielo está estrellado, lo oteo con mi telescopio y de tanto en tanto vigilo al sismógrafo. Mientras dirijo mi esfera a la deriva, escucho a lo lejos como una letanía gemir a endriagos y faunos ciclopios que gobiernan el mar y el arrullo de las sirenas que me desvelan. Con mi atención puesta en cualquier señal imperceptible, navego por el piélago del océano hacia la noche más negra de mis soledades. Hoy en esta noche de letras y corcheas nos visita un sobresaliente escritor capaz de hacernos entender los amargos caminos de la paranoia y sus mundos imaginarios. Buenas noches, Daniel Gebel. Es un placer compartir contigo nuestro programa. Hola Mario, hola Hernán. Bueno, gracias por comunicarse conmigo. Primero que nada, debo decir, el texto que dijo Mario recién es extraordinario. Quiero que me lo regale para usarlo para mi próxima novela y también quiero saber cuál es el libro que le generó ese efecto de transmutación de la experiencia, de Y geodesia y no sé qué cosa más.
Es un libro de divulgación, si bien yo no suelo leer muchos libros de divulgación, pero este es un libro de divulgación que hace poco salió, el escritor se llama Bill Johnson, un nombre parecido a ese, y que me ha sido regalado por una hermana mía cuando cumplí años, y me lo puse a Mm. leer y me atrajo porque esos libros escritos muy bien te van llevando paulatinamente a universos como eran la física, la geología, la biología, e intercalando todo y mostrando los problemas de verdaderamente en la inestabilidad que vivimos en nuestro mundo, creyendo que Ujú. vivimos establemente, y sin embargo vivimos sobre una corteza, sobre una atmósfera pequeña, y en medio de Sí. un mar de planetas y en medio de magmas terribles generando de todo y de cataclismos que pueden suceder en cualquier momento. Basta entrar en esto para que al otro día uno ya ni sueñe en otra cosa que en lo que fue escrito. Esto me llevó a escribir, pero no lo hice por eso, la escritura esta. Ya que está, te lo voy a formular de entrada. Eh, Te quería preguntar qué es la paranoia y después te voy a decir por qué escribí esto. ¿Qué es la Bien. paranoia, Dani? Bueno, tengo un ejemplo gráfico muy, muy rápido. Una vez iba caminando por una cortada de Palermo con un amigo de madrugada, después de salir de una de esas fiestas juveniles, y caminábamos por esa cortada y el silencio era absoluto. No, no cantaba aún un pajarito, no se escuchaba el ruido de ningún auto, nada. Era el silencio perfecto. Mi amigo me mira y me dice, lo que era obvio, qué silencio. Y después dice, va a explotar todo, ¿no? La paranoia es la construcción, me parece a mí, con signos visibles e invisibles de una nueva realidad. Otro ejemplo claro es que conocemos todos, es cuando hemos sido infieles y nos han descubierto, o cuando nos han sido infieles y lo hemos descubierto, o hemos creído descubrirlo sobre todo, este, la realidad asume un sentido nuevo. Entonces uno empieza a construir una especie de universo de signos retrospectivos que iluminan y ponen como evidente lo que uno acaba de descubrir. Pero esos signos pueden ser reales o irreales. La genialidad de, por ejemplo, Otelo de Shakespeare es que con dos o tres signos falseados, el traidor Iago convence a Otelo de que su mujer le ha sido infiel, cosa que está completamente lejos de la realidad. Simplemente disparó la mecánica de una locura que tal vez el propio Otelo no hubiera manifestado nunca si no le hubieran colocado algunos indicios arteramente, con efectos deliberados de traición, ¿no? Ahora, en términos clínicos, yo no podría decir qué es la paranoia, pero sí puedo decir que como enfermedad mental o como psicopatología, este, es la más inteligente porque trama relaciones. O sea, la literatura es más afín a la paranoia que a la esquizofrenia. ¿Puede un esquizofrénico escribir? Hay dos o tres textos de esquizofrénicos, clásicamente famosos. Las memorias de un neurópata inglés, las memorias de Schreber, poco más. No sé si un esquizofrénico puede siquiera escribir algo que no sea otra cosa que, bueno, recordamos el momento glorioso del Resplandor de Stephen King, donde un personaje se encierra en un hotel nevado para escribir su obra maestra, escribe días y días y días, y un día la mujer lo sorprende y ve que lo único que escribió es al que madruga Dios lo ayuda, ¿no? Ahora, por otra Sí. parte, digo, los artistas han utilizado la paranoia como un sistema narrativo. Digo, Dalí lo hizo, lo llamó un método paranoico crítico. Cada cual se apropia de eso. La novela policial es una novela paranoica,
porque brinda siempre indicios falsos, pero para engañar al lector hasta el momento del encuentro de una verdad que el autor se ocupó de construir y revelar en el momento crítico. Ahora bien, mi operación ha sido distinta. Primero, porque yo soy un escritor en algún sentido indeliberado. Yo voy descubriendo zonas del texto a medida que los voy escribiendo. No tengo nunca una certeza anticipada. Puedo estar escribiendo un libro, después el libro se convierte en otra cosa, estoy 1 o 2 años sin saber bien hacia dónde va y escribo, 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 y de golpe me doy cuenta que la organización es completamente disímil de la que tenía prevista y que ese libro en realidad son 2 o 3 libros que hay que separar. Acá en Paranoia, yo empecé con un solo relato. Ese relato era el relato de un padecimiento sentimental. A las 15 o 20 o 30 páginas yo lo estoy escribiendo y me doy cuenta que no sé quién es la persona que narra. Entonces ahí hay un giro en la historia. Dejo los signos de esa indeterminación para que funcionen. Y a medida que voy escribiendo van apareciendo 1 o 2 personajes más, esos personajes empiezan a exigir su propia historia. Entonces un relato que en un inicio tal vez era un cuento, se convierte en una novela que está dividida en 3 relatos, de los cuales 2 de ellos podrían aparecer de manera independiente en cualquier libro de cuentos, y el tercero ya depende de los anteriores. Y lo que une a todos estos textos es que son versiones sobre hechos que van variando y de los que nunca se sabe cuál es la realidad o la mentira. Digo, ¿cuál es la realidad de los hechos? Es por eso que el esquema que tiene es que vos podés leer cualquiera de los 3 cuentos en forma separada, o sea, de los 3 capítulos, llamémoslo, en forma Claro. separada y que parezcan cuentos que hubieran sido publicados si este fuera un compilado de cuentos llamado Paranoia, y que a la vez esos 3 cuentos tengan ese hilo conductor que los Sí, estoy conecte. completamente de acuerdo que podrían leerse de manera autónoma, por lo menos los 2 primeros. No sé si el tercero, pero no sé si el orden de lectura podría invertirse o modificarse. No lo Ujú. sé, la verdad que no lo he pensado. Este, pero ha sido un desafío interesante para mí hacerlo. Eh, Porque, bueno, me parece que para uno el valor de cada texto que aborda tiene que ver con las dificultades que enfrenta, con las resoluciones que opera y también con la felicidad irrenunciable propia de la escritura, el goce del escribir, ¿no? Vos sabés Daniel, que vamos, ya hicimos mucha teoría del relato, ¿sí? Sí, Y estaría bueno poder compartirle algo, un fragmento, aunque sea del libro a los lectores. bueno, Qué Leo. te gustaría leernos? Voy a leer el principio, que es gauchito, porque permite que el lector por lo menos se asome al inicio del relato. La primera parte el libro está dividido en 3 partes: María, Fabricio y Marcelo. María es la protagonista alrededor de la cual gira la historia. Fabricio después se descubre que tiene una relación parental con María y, eh, y Marcelo, el protagonista del tercer relato, es el marido de María. Bueno, acá en el comienzo aparecen 3 personajes. Un día de otoño, sin conocer bien los motivos, interrumpí mi relación con María. Luego de un tiempo me pesó su ausencia y entonces la busqué. En la dulzura de los primeros momentos de reconciliación, ella se entregó como nunca antes y decidió confiarme aspectos de su vida de los que yo no tenía noticia. Al principio me relataba antiguos acontecimientos familiares, los cuentos de la infancia. Después avanzó en las fechas y se acostumbró a llamarme al teléfono de línea y soltar sus anécdotas a altas horas de la noche. Podía detenerse, recomenzar o retroceder en los temas en un fluir sin principio ni fin. En ocasiones yo me levantaba del sillón
y sin hacer ruido iba a la cocina. Ponía a calentar el agua, volvía a sentarme, alzaba el tubo del teléfono, murmuraba un sí o un no. Al rato iba de nuevo a la cocina, me preparaba un té y regresaba. María no advertía esas ausencias y eso me molestaba. Me molestaba que estuviera tan segura de mi interés, dijera lo que dijese. Me molestaba que entrara en detalles sobre sus romances del pasado, lo que me llevaba a imaginar que en el futuro mi nombre podía ser incorporado a una nueva serie destinada a oídos de terceros. A veces pensaba decirle, pero ¿por qué no le contás estas cosas a tus amigas? ¿Por qué me tomas? Sin embargo, debía contener mi enojo porque en algún momento sus narraciones reflejaban angustia. Tal vez, hablando sin parar, buscaba un límite o esperaba que el recuento aliviara su dolor. Y ese dolor respondía a un orden de cosas diferente al de sus aventuras sentimentales. Se trataba de la situación de su hijo, Adrián. Ya en los primeros meses del embarazo, mientras lo sentía moverse dentro de su vientre, tuvo una sensación extraña. Los signos vitales de la criatura eran normales, pero cada uno de ellos parecía intensificado. En el momento del parto, cuando ya se había colocado en posición dentro del canal, Adrián hizo un movimiento brusco, se acomodó de través y al girar sobre sí mismo enlazó el cordón umbilical alrededor de su cuello. María gritaba de dolor y de miedo. Estaba segura de que ambos morirían en el parto. Empezó a sentir que le faltaba el aire y tuvieron que colocarle una máscara de oxígeno. Se desmayó por unos instantes. Al volver, en medio de las brumas de la semi-inconsciencia, vio que entre sus piernas aparecía una lenta y sangrienta cosa amarilla, un monstruo que colgaba de la soga de los ahorcados. El obstetra maniobró para evitar que la criatura se ahogara. Apenas lo hizo, Adrián, que aún permanecía a medias dentro del cuerpo de la madre, soltó el quejido de los desgraciados. Después salió. Los médicos dijeron que el parto había sido normal, pero a partir de entonces María no tuvo tranquilidad. Sabía que Adrián era diferente al resto de los chicos y que eso se manifestaría en algún momento. Estaba nerviosa, volvió a fumar, se mostraba irritable. Con Marcelo, su marido, discutía todo el tiempo. Se acusaban mutuamente de las peores cosas. Ella le pedía que se fuera. Él se negaba. Yo compré la casa, decía. ¿Querés que me vaya yo, que me quede en la calle con la criatura, o preferís que desaparezca y te la deje? Contestaba ella. Marcelo terminó por irse. Cada tanto volvía a la madrugada, fuera de sí. Mezclaba alcohol con estimulantes, antidepresivos y cocaína. Golpeaba la puerta hasta que María le abría. Entonces corría al cuarto de Adrián y lo abrazaba contra su pecho, tan fuerte que lo hacía llorar. Marcelo lloraba también, apretaba su cara contra la cara de Adrián y le decía: Hijito mío adorado, tu mamá me echó, me siento muy infeliz sin vos. Luego le pedí a María que lo dejara dormir allí y se acostaba en el piso, ante la puerta del cuarto, como un perro guardián. Ella lo odiaba tanto que a veces se levantaba temprano por la mañana y lo despertaba a puntapiés. Marcelo se doblaba sobre sí mismo, se cubría la cabeza con las manos, salía corriendo de la casa y no regresaba por semanas o meses. La escena se repetía con alguna que otra variación. Hay algo del relato de cómo escribiste el libro, que no sé si es adrede, si fue surgiendo sobre la marcha o, o si salió así naturalmente. ¿Qué de ello? Eh, el estilo de escritura de los tres capítulos. Es como que el primer capítulo es muy concreto, ¿sí? En el segundo empieza a aflorar el estilo Goebbels. Y el tercero es un Goebbels puro y completo, que si uno leyó tus libros anteriores, descubre esa fantasía y esos mundos fantásticos que aparecen. El primero es muy concreto, o sea, por eso pareciera, te decía, tres cuentos separados, porque el primero Sí. es súper concreto de una historia, de una pelea de familia, o sea, es muy claro. Y en el segundo empezás a volar, a darle fantasía, y en el tercero es fantasía pura, ¿no? ¿Lo pensaste así? ¿Fue surgiendo? ¿Cómo se dio este O cambio de sea que, estilo? en tu opinión, hice un viaje hacia mí mismo, de alguna manera. Totalmente. Que si hubiera Mira, tenido un cuarto capítulo, no sabemos dónde hubiera, dónde hubiera quedado, ¿cómo, ¿no? cómo saberlo? Bueno,
cada uno de los personajes que aparecen podría tener otras historias. Además, por ejemplo, en la segunda parte, que es el segundo capítulo, que es extenso, tiene una historia incluida, que es un relato que comienza y termina, que es de Sí, una persona que está en un asado en China. sí. Eh, Pero es Bien, totalmente, pero empieza a irse a terrenos extraterrestres, por llamarlo de alguna sí, de alguna forma. manera sí. Sí. Y el tercero también, o sea, con toda la historia de las plantas carnívoras. O sea, Ujú. empieza a ser, no sé si la palabra es delirante, pero las cosas que pasan son increíbles, ¿no? O sea, desde su historia en como agente secreto bueno, toda la cría y lo que pasa en ese vivero en China, es un relato fantástico, que no tiene Claro, nada que ver bueno, con ese relato concreto del primer capítulo. claro, es el sueño de la mutación de las especies. Lo que pasa que el primer capítulo, soy un lector fanático de un escritor francés que me descubrió algo que yo no había advertido antes, es Benjamin Constant, con su novela, una novela breve, Adolfo, que es una novela romántica. Es, a mi juicio, la primera novela donde aparece un personaje de Occidente, digamos, la primera novela occidental donde aparece un personaje verdaderamente moderno, es decir, un personaje cambiante, psicológicamente perturbado y sometido a la indefinición constante. Entonces, hay algo de esa ambigüedad y, digamos, en Constant eso está marcado por la peripecia sentimental. Un hombre que ama, que está vinculado con una mujer a la que conquistó, pero que no ama lo suficiente y a la que no puede dejar, pero tampoco puede tener plenamente. Entonces, en Constant eso es una máquina narrativa indetenible. Acá yo tomé algo de eso, la verdad es que ni me acordé, me lo señaló un amigo lector, me dijo, el fraseo es, porque yo le había recomendado mucho a Benjamín Constant sin ningún motivo más que léelo, que es bárbaro. Y me dijo, leí tu libro y reconocí el influjo de Constant en tu escritura, en tu frase. La primera parte, digamos, si queremos, para comparaciones de influencias o de zonas compartidas, yo paso de Constant a Alberto Laiseca, si queremos, ¿no? Ujú. Ok. El realismo delirante de Laiseca, porque yo trabajo con información, de alguna manera, con información de que en su origen es cierta y que después transmuto a gusto. Digo, toda la información que hay sobre las plantas carnívoras es información real. Después combino a mi gusto. E invento en brazos del delirio que las plantas carnívoras se convierten en plantas gigantes y se comen tigres. Digo, la literatura permite todas las posibilidades que admite el psiquismo del autor, ¿no? A mí me gusta abrir campos, ir a lo desconocido y lo desconocido para mí. Y al mismo tiempo hay algo que también existe y fue interesante para mí. Es que en la primera parte el narrador o la narradora, porque tampoco se sabe si es un hombre o una mujer, eh, el lenguaje que utiliza es neutro. O sea, lo que vos llamás concreto es referencial, es medido, transita el recuento de los acontecimientos y el análisis psicológico del protagonista y de María. Y luego, en la segunda parte, donde el personaje, que es otro, viaja a China, cuanto más está en China, más porteño habla, ¿no? Y más se cruza la lengua argentina. Y en la tercera parte pasa lo mismo, ya con sistema de espionaje, bueno, este, típicamente argentino, un sujeto que era maoísta se convierte en agente de inteligencia o viceversa, en fin. Eso tiene que ver con algo que leí una vez que me resultó muy interesante en términos anecdóticos, un libro de Horacio González
sobre, la verdad que ni me acuerdo sobre qué era el libro, si sobre la utopía, el anarquismo, sobre lo que fuera. Eh, y comentaba que en la Rusia zarista, la Ojrana, que era el servicio secreto zarista, infiltraba al partido bolchevique. Y el método de infiltración del partido bolchevique era decirle a sus agentes, ustedes tienen que ser los máximos revolucionarios, ir más lejos, para sacar a los demás, para volvernos evidentes a los demás. Entonces, ¿qué hacían estos miembros secretos del zarismo? Asesinaban ministros. Entonces, el Estado zarista conspiraba contra sí mismo, Sí, totalmente. ¿no? Y ahí me parece que hay un motor narrativo poderosísimo, ¿no? Esta- Fíjense ahora, digo, los vínculos con la actualidad. En Argentina, nos guste o no nos guste, tenemos un presidente que dirige el Estado argentino y que dice que su plan es dinamitar el Estado argentino y hacerlo desaparecer. Es un agente del zarismo. Bueno, ahora es un agente de Donald Trump, pero no importa. Agente de el principal estado del planeta, por lo menos, y un estado hoy proteccionista. Bien, la realidad, ser realista es contar el absurdo, me parece. Y en eso Totalmente. estoy Bueno, empeñado, diría. estamos conversando con Daniel Giel. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. En un minutito más volvemos con más letras y corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Un caminito en el río, un ancho cordón de plata, la luna besando el agua por el barrio de las latas, un horizonte dormido, un niño jugando solo, alguien que piensa y olvida a su forma y a sus modos. Camino siempre camino, la distancia es lo que impone. Hay un sueño que me sueña entre un preludio de sones. El escenario es el mismo, un balcón y una mirada, el agua fraguando al tiempo y una vida que se apaga. Un almanaque roto, un demudado frío, un aroma a malbones, un invierno en la costa y una ilusión que se angosta sobre un pupitre vacío. Un viejo puñal de cobre, una tirita de lana, un vellocino dorado, una
la gaviota planeando sobre la mar encrespada y el grave profundo hedor que nos trae la resaca. Camino siempre camino, la distancia es lo que impone. Hay un sueño que me sueña entre un preludio de sones. El escenario es el mismo, un balcón y una mirada. El agua fraguando al tiempo y una vida que se apaga. Camino siempre camino, la distancia es lo que impone. Hay un sueño que me sueña entre un preludio de sones. El escenario es el mismo, un balcón y una mirada. El agua fraguando al tiempo y una vida que se apaga. Camino siempre camino, la distancia es lo que impone. Hay un sueño que me sueña entre un preludio de sones. El escenario es el mismo, un balcón y una mirada. El agua fraguando al tiempo y una vida que se apaga. Escuchábamos a Carlos Muñoz interpretando Un caminito en el río, tema del poeta Mario Dobri, mientras seguimos conversando con Daniel Goebel sobre su última novela, Paranoia. El- Recién comentabas estas cuestiones de la realidad que van surgiendo y que se van transformando en fantasía, ¿no? Eh, pero creo que en el último capítulo es es el más Goebel de todos. Ujú. Porque ahí entrelazás no solo historia, no solo terminás de cerrar los otros dos, ¿sí? Para darle el círculo a la novela y que uno pueda comprender verdaderamente de qué iba todo esto, Claro. eh, sino que abrís otras novelas propias, que podrían ser, como vos dijiste, otros relatos posibles para el futuro. O sea, todo lo que tiene que ver con la historia en Paraguay, la cuestión revolucionaria o revolucionaria y de esconderse, ¿no? Del gobierno chino, de tratar digo, eso podría ser una novela completamente separada. O sea, podrías crear de ese personaje una historia separada y armar unas novelas fantásticas como las que has escrito anteriormente, sin necesidad de lo anterior, ¿no? Me gusta la idea. Vos sabés que el año pasado yo publiqué una novela que pasa en el siglo XIX en Argentina, La mujer del Ujú. Malón, Exactamente. que bueno, digamos, más allá de qué es el texto particularmente, Sobre la y se zanja Alsina. interrumpe. Exactamente, sobre la campaña al desierto, sobre la zanja de Alsina y un romance incluido ahí. Y una vez me llama un amigo y me dice, ¿qué escribiste? ¿Qué escribiste? Le digo, ¿cuál es tu problema con la novela? Me dice, la novela es bárbara, pero eso es solo una parte, la novela tiene que continuar. Y me parece que, digo, es cierto, la expansión puede ser infinita, pero nuestras vidas son finitas, ¿no? Entonces, me parece que algo del arte novelesco, lo sepa un escritor o no lo sepa, tiene que ver con el momento en que la interrupción se vuelve un signo no de necesidad propio del texto, sino que es decir, una novela puede terminar clásicamente las novelas. A ver, El Quijote, la novela. El Quijote termina cuando se muere Don Quijote.
Ahora, una novela moderna puede terminar cuando los signos de su procedimiento se han vuelto tan evidentes que no importa si termina junto con el fin del personaje o termina antes en un punto de interrupción estratégica. Para mí, el punto de interrupción estratégica de una novela es cuando el procedimiento se ha vuelto tan visible que hay que cortarlo de golpe para que el lector sienta que se asoma al precipicio. Y ese precipicio es el infinito que narró Mario en su relato. Me gustó tanto el relato y me gustaría conocer el libro del autor. Después Mario me tiene que mandar por mail el nombre, el título correcto del libro, lo quiero leer, porque me hizo pensar que yo soy un escritor de divulgación, porque esa combinatoria de elementos disímiles es lo que abre los mundos posibles de la literatura. Vos Me sabés estaba que... acordando. Ah, disculpa. Perdón, una última cosita. Me estaba acordando mientras sonaba el tema de Muñoz con el texto poético de Mario, en algo que cuando yo tenía 12 años fue el Mayo francés. Ujú. Y en el Mayo francés, la frase, el lema del Mayo francés era: seamos realistas, pidamos lo imposible. Creo que a mí se me transmutó en la divisa: seamos realistas, escribamos lo imposible. Eh, Me gusta la frase. Mm, Ahora, empecé escribiendo lo que escribí y lo que estuve leyendo para poner un cuadro eh, realmente paranoico. ujú, Es decir, claro, el individuo podría haber sido que tuviera capacidad de entrar en la paranoia, cosa que es frecuente en la vida y es frecuente en las novelas. O sea, sí. uno es quien es, pero hasta que lo ponen a caminar. Por ejemplo, a Otelo, que vos dijiste, le dicen bla, 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 bla. Él no es un paranoico, pero tiene capacidad para hacerlo. Y por eso Exactamente. engancha, engancha y después empieza a ver fantasmas por todos lados y puede llegar a sus consecuencias finales. Es decir, Ujú, que hay formas de provocar un estado paranoico en cualquier persona, podría decir que en casi todos. ujú, Ahora, por eso escribí lo que escribí. Por otro lado, eh, en una de mis lecturas, yo leía sobre un parque volcánico de Estados Unidos que lo conoce todo el mundo, Yellowstone, ¿no? ujú, Entonces, Yellowstone, hubo un geólogo, había montones de geólogos que fueron a estudiar, pero un geólogo se hizo una pregunta: ¿dónde está el volcán? Y claro, es un lugar llano, no hay volcán. Y lo busca, y de pronto se da cuenta que el volcán está bajo sus piernas. El volcán era eso, es decir, la caldera donde iba a fluir todo eso y que iba a explotar, era eso. ujú, Yo me hice la misma pregunta al leer esta novela. No hay ningún estado paranoico en la novela. Son todos psicóticos. Psicóticos en diferentes grados. ujú, Están psicóticos esclavizantes, o sea, una relación. Hay varias relaciones de amor esclavizante. La de el chino Bao Yu, ¿no? Con Wixin, que es un estado de amor esclavizante. O sea, sí, sí, ella sí, muestra sí. todo y lo esclaviza. Es un caso de psicótico, más que Ujú, de un caso de, de paranoia. Lo mismo pasa de Marcelo con la chica María. esta, es con con María, María, sí. es un mismo caso. Pero algo me detalló lo que yo pensaba, fue tu comienzo al hablar. Vos dijiste, empezó a escribir alguien que va a escribir en forma neutra y también me pasó en el segundo que yo escribo, pero me di cuenta que el que relataba no sabía quién era el que relataba. Y entonces me di cuenta que yo había encontrado el volcán, encontré la cadena, encontré al paranoico.
claro. ¿Y quién es el paranoico? El narrador, Disculpa, Daniel. Es Daniel. Daniel. obvio, obvio. Daniel, que está ulcubrando y perseguido por todos estos personajes y situaciones y que en forma obsesiva escribe y se va por las tangentes cuantas veces quiere Sí, porque tiene la necesidad de, como en esos volcanes, de explotar y llevarse todo por claro. delante. Entonces el libro ahí tomó conciencia de por qué se llama paranoia. Mm. No es Claro, de las situaciones planteadas en el libro, que son todas más bien, podríamos decir, de amores esclavizantes o de psicopatías, o sea, sí. psicopáticos, no paranoico. No hay ningún tema paranoico en la novela, pero sí el que escribe la novela. Eh, Bueno, Mi yo no pregunta soy, es, ¿cuán loco estoy yo en decirte lo que te digo? no, me parece bien. Yo no soy paranoico, pero la literatura me persigue, señor. Es- Ahí está. Ay, por eso te digo que te claro. vas por las tangentes que querés y ahí me di cuenta de lo que estaba hablando. Bueno, hay otra Sobre cosa, eso. digo, mientras estaba hablando pensaba, hay algo que me da vueltas también. El paranoico se construye también en relación a la idea de la persecución y del enemigo. La Ujú, posición misma del Estado es siempre paranoica porque el Estado necesita siempre operativamente un enemigo. Lo cual no quiere decir que el enemigo no exista, ¿no? El enemigo no es necesariamente una invención, pero también lo es. ujú. El enemigo es una invención necesaria. Si no lo tenés, hay que construirlo. Hay un relato que yo no me acuerdo si alguien me lo contó o lo vi. Creo que está en una película de Gilo Pontecorvo que se llama Queimada, que vi hace 50 años. Dominan un país, lo destruyen, y entonces cuando lo destruye el conquistador, lo destruye, su subordinado le dice, ya hemos logrado todo, y él le dice, no, ahora tenemos que crear la oposición, Claro. ¿no? Hay Este, un sketch de Lelutier así, cuando tienen que ah, no recrear el sabía. himno que tienen que buscar un enemigo. Y dice, busquemos a Noruega. Y dice, si no tenemos frontera con Noruega, no importa, pero hay que encontrar un enemigo. Al enemigo Exactamente. noruego. Ujú. Claro, los enemigos existen, pero vos necesitas el imperialismo yanqui, la amenaza rusa, el riesgo cuca, los destituyentes, los liberales, los golpistas. Son necesarios, pero no para el esquema psíquico, para brindar consistencia a tu enunciación. Si no, tu enunciación no existe. Si no, tu enunciación es solo obra, ¿no? Vamos a construir una nueva calle. No, tenemos enemigos que no quieren que construyamos esa nueva calle, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la literatura eso funciona también bajo la vía del contraste. Es decir, María no podía crecer ni operar como personaje si no tenía la oposición de su marido, que después se convierte en exmarido, y los problemas del hijo que no se pueden solucionar. Y entonces eso construye, el obstáculo construye trama, el sufrimiento construye trama. Y por supuesto la épica, ¿no? Como en este libro, la épica es una épica fraudulenta, porque es argentina. Es decir, en la segunda parte tenemos un narrador que tampoco se sabe quién es, que conversa con un amigo, que después nos vamos viendo quién es, un amigo que fue maoísta y que va a China para corromperlos, hacerse millonario, acostarse con las chinas y corromper al aparato político del Partido Comunista con coimas para hacer mejores negocios y volverse millonario. O sea, no hay más disparate que eso. Totalmente. Pero es eso lo que permite evolucionar. Digo, construir sistemas dementes. Digo, la novela es una maquinaria paranoica.
Dentro del texto puede ser completamente cierto lo que dice Mario, ¿no? Que los personajes pertenecen a otra clase de perturbación mental. Pero bueno, son sistemas operativos distintos, el de la construcción de la novela y el del funcionamiento de los personajes. ¿Qué, Los qué otro? personajes no saben en qué novela están. Totalmente. Bueno, a ver, contanos un poco más, narranos a ver qué de lo que Bueno, escribiste, algún otro fragmento. voy a leer un fragmento de la segunda parte donde al argentino que va a acostarse con chinitas y a corromper a los chinos lo meten preso. Eh, Bien. Ya en su celda le aplicaron una inyección. Al rato, Fabricio comenzó a sentirse débil. Tirado sobre el camastro veía rostros desconocidos. Escuchaba fragmentos de conversación sin saber si ocurrían en el ámbito de su encierro o pertenecían a invenciones de su mente. Líneas de fuego ascendían desde el piso de la celda. Vivoreaban soltando un humo verdoso que se disipaba antes de tocar el techo. Olía a pasto quemado y a eucalipto y se preguntaba si sus carceleros querrían que inhalara algún veneno mortal. Pasaban horas o días. Para no ceder a la tentación de disgregarse, intentaba retomar el análisis de su situación. Estoy preso en una unidad secreta del ejército chino construida en una isla artificial situada en algún lugar del océano y nadie me dice qué pretenden de mí, se decía. Para distraerse recorría su celda, contaba los pasos y los multiplicaba por distintos números y luego buscaba una cifra que al dividirse diera impar. Hacía, o sea, imposible. Hacía ejercicios hasta caer rendido. Dormía como nunca y sus sueños eran ricos y variados. Trató de organizarlos siguiendo el modelo de los 12 signos del zodíaco, pero ignoraba sus funciones y la relación entre sus nombres y los astros que regían o representaban. Pronto notó que los sueños tenían desarrollos dispares. Algunos se iniciaban tempestuosamente y así se desvanecían. Otros prosperaban en lentitud y podían dividirse entre los que venían como una aparición única y los que mostraban apariencia incompleta y reaparecían al volver a soñar. A estos últimos sueños se acostumbró a reconocerlos por algún detalle, ya fuera un brillo o una imagen furtiva, o por la recomposición de ciertas figuras, a veces humanas, otras de animales o de entes geométricos, formas cuyo significado no comprendía ni pretendía dirigir o manipular. Una noche empezó así. En el invierno de los inviernos, un lobo agarró el sol entre los dientes, lo trituró y se lo tragó. De los desgarramientos brotó sangre y salpicó el universo. Ol- Eh, eh, Esta libertad de pensar Mm, y obrar sobre lo escrito, y lo que vos dijiste es que un estado, el estado que decía estar, de pronto prefigura un enemigo. Eh, Esa es la forma del ser humano, es la forma de lo que nos lleva. O sea, en las matemáticas, todo valor o todo elemento tiene su negativo o su contrario. ujú, El sí, cero está armado de contrarios, el uno y el menos uno. Y así un integral positivo, una integral negativa. Una puede tener sentido, la otra. En esta misma forma, derecha, izquierda, blanco o negro, luz o no luz, nosotros hemos tejido el universo de nuestras ideas y nuestros claro. sentidos, ¿no? Y nuestros sentidos. Una cosa es que cualquier situación de Estado prefigura un enemigo y otra cosa es que el mismo Estado prefigura un enemigo para hacer que el verdadero enemigo que va a tener que salir, cortarle los pasos para menguarlo y mandarlo cada vez más atrás hasta que un día suceda y mientras tanto Mm, vivo yo como puedo, como quiero, ¿no? Como sí, sucede en los diferentes estados. Eh, en tu novela normalmente aparecen siempre estos positivos y negativos. ujú, Pero lo que, más allá de lo positivo y negativo, que es algo sencillo, es la riqueza de imaginaria de crear situaciones imprevistas. Una novela sin imprevistos, ujú, sí se puede escribir, pero es como que le quita público, es como falta.
una novela policial sin un imprevisto no tiene valor. Claro. Si todos sabemos quién mató a quién y por qué lo mató, nadie la lee, ¿no? Pero llegar a una situación y ahí aparece lo insólito, es eso. Tus novelas son policíacamente insólitas momento a momento. Estoy de Por, acuerdo, porque son como policiales donde no importa quién es el criminal. sí, Mm, constantemente va cambiando de rumbo. Lo sí, vemos con por ejemplo, el cuento de Bao Yu y Yui Xiang. Aparece en lugar, pero luego aparecen las plantas carnívoras que se van sí. formando y que se comen, o a la pareja. Cuando todos pensamos que a una pareja se las comen, Ujú, nada que ver. La pareja claro. a ella le sirve para alimentar a las plantas en otra forma de ser que no estaban intuidas que fueran. O sea, todos Ujú, hubiéramos pensado, bueno, ahora se morfaron a dos tipos y al sí, pobre y al pobre lo van a estar corriendo por la calle. Y no fue ujú, así. En nada que sí. ver con eso. Y sin embargo, eso es realista. Mira, hoy leí justamente que no sé qué científico estaba investigando los hongos shiitake para establecer relaciones entre, no sé qué tienen los hongos que sirven para las computadoras, para el funcionamiento de las computadoras. Y sí, Están hay armando cosas, hay cosas computadoras insólitas. biológicas. Sí, ahí Y ya. mi novela, digamos, la figura del personaje del hijo de María, Adrián, que no se sabe si es un genio o es un chico autista sufriente, simplemente, se convierte en objeto del principal interés de los chinos porque lo consideran la máquina del futuro, digamos. Y al mismo tiempo hay especulaciones respecto de la posibilidad de que sea ese chico el que quiera dominar a la especie humana para vaya a saber qué. Digo, hay cosas que están suspendidas, que Así alcanza es. con su enunciación, me parece. Yo Sí. en general no tengo problemas en contar fragmentos de mi novela porque cualquier fragmento de novela que cuente es solo una partecita, ¿no? Sí. Totalmente. Hay un detalle que me llamó la atención también, Mm, que el primer y segundo capítulo son dos narradores que no sabemos quién son. Puede ujú, ser, dijimos, puede ser la pareja hombre-mujer de María, puede ser un amigo o amiga de Fabricio, pero el sí, tercero es un personaje concreto de la novela, sí, porque el que sí. relata es Marcelo, Claro, eh, exactamente. que cambia con el esquema con el que venías trabajando, de relatores que no Claro, sabemos quién son a uno concreto que ya lo conocemos. pero ¿Por qué Marcelo simula esa ser decisión? otro. Claro, él simula ser otro, pero eso, o sea, ahí sabemos quién es. En los otros tenemos que Sí, imaginar quiénes son. sí, Nos da cierta pista, sabemos que en algún momento fue la pareja de María o que se fue a vivir con sí, ella, pero no sabemos mucho más. Este sabemos, este ya le conocemos la otra parte de la sí, 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 historia. completamente de acuerdo. Sí, sí, es ¿Por qué así. esa decisión de este cambio en ese tercer capítulo? Porque así se me impuso. No hay, no hay mayor respuesta que esa, ni mejor en el fondo, ¿no? Y vos No, sabés que, Ahí en sí, perdón, en ese sentido, yo creo que un escritor tiene que ser en principio un lector atento de los signos que emite su novela. Es decir, ujú. que los signos que emite la novela son los de sus propias posibilidades, porque uno siempre está lleno de ideas sobre qué hacer, cómo seguir, qué sé yo qué, pero de golpe sin saberlo bien por qué, no por un acto volitivo ni de supremacía intelectual, se da cuenta que lo previsto no es exactamente aquello que el texto está demandando. El texto está yendo para un lado y uno para el otro, ¿no? Y ahí hay que obedecer, me parece, ¿no? yo, Daniel Gebel. Nos acabó el programa. Lamentablemente, seguiríamos preguntando más y más y más, porque la verdad, Paranoia, que es una novela pequeña, porque son 150 páginas más o menos, Sí, tiene tantas vetas para leer, entender, comprender y preguntarte que da para varios programas juntos. Pero bueno, nosotros, nada, queríamos agradecerte muchísimo por haber estado hoy con nosotros, por haber compartido
parte del texto y la parte de atrás, ¿no? La cocina de la escritura de lo La que cocina de la fue escritura. esta Bueno, novela. hablando de cocina, primero les agradezco que me hayan entrevistado y después ruego encarecidamente a Mario que me mande el título del libro de divulgación Ahora te lo mando. y su texto, porque obviamente hay nuevas novelas que me esperan. Y aquí No te estaremos quepa nosotros para duda. entrevistarte para ellos. Exacto. Bueno, les agradezco muchachos y cuando quieran nos vemos de vuelta. Bueno, No, muchísimas gracias, Dani. Cómo fluyen las novelas de tu autoría. En poco tiempo más tendré que leerlas profundamente para aprender mucho de lo que no sé. Exactamente. Bueno, el año que viene sale otra, así que nos vemos. Nos vemos. Aquí estaremos. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Esto lo hacemos nosotros. La luz que prendés, el auto que te lleva, los útiles de tus hijos, la ropa que usás. Esto también lo hacemos nosotros. Porque mientras el mundo sigue su ritmo, nosotros dejamos la vida en el campo. Porque de lo profundo de la tierra nace el gas y el petróleo que resuelve parte de tu vida. Y eso lo hacemos nosotros. Somos la fuerza de trabajo que mueve tu vida y hace grande